Y bueno, es animante venir a Dios en esta mañana, venir a adorarle, venir a alabarle y sobre todo venir a aprenderle de Él. Amén. Te traigo la clase y la clase la he titulado Vestiduras Blancas. Y cuando pensamos en vestiduras blancas, ¿qué viene a nuestra mente? Limpio. Algo limpio, algo santo, y nos recuerda también el sacerdocio, ¿no? ¿Y qué somos nosotros? Sacerdotes al servicio del Rey, nación santa, pueblo escogido, dice la Escritura en Pedro. ¿Sí? A veces para poder entender la Escritura debemos de despojarnos de nuestro yo, debemos de despojarnos de a veces nuestros prejuicios, las cosas como las vemos, de la cultura. Por ejemplo, yo soy oaxaqueño, viví en México un tiempo, conozco a los de México, soy mexicano, pero cuando vemos la Escritura y vemos la enseñanza, tenemos que adentrarnos ahí para poder entender qué es lo que realmente Dios estaba enseñando en ese momento. Bueno, antes que nada vamos a hacer una oración, acompáñame. Padre eterno, te damos muchas gracias, Dios, por esta mañana, por la oportunidad que nos das de estar aquí, delante de tu presencia. Gracias, Dios, por el privilegio que me das de poder dar esta enseñanza, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos. Ayúdanos a poder comprender, Dios, lo que tú deseas enseñarnos, Padre. Gracias, Dios, quédate en control de mi vida, de mis pensamientos, y que la gloria y la honra sean para ti, Señor. En Jesús te pedimos y te oramos. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a la escritura, la primera escritura, que está en Mateo 24, del 42 al 44. Dice la escritura: por tanto, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperan. Fíjate lo que dice la Escritura. Esta escritura está dentro de Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan a Jesús cuáles son las señales del fin. Y Jesús les dice que va a haber guerras, rumores de guerra, hambre, va a haber terremotos, que dice, pero ¿cuál es la señal? Cuando la higuera, dice, empiece a florecer o a tirar sus hojas, a arrojar sus hojas, esa es la señal, es lo que dice, ¿no? Y dentro de todo este contexto, pues está esta escritura. Y la escritura dice que estén atentos, que estemos atentos, porque no sabemos a qué horas va a venir nuestro Señor. ¿Quién? ¿Sí? Dice, pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto para que no robaran su casa. Así nosotros debemos de estar despiertos, alertas, atentos, porque no sabemos cuándo va a regresar Jesús.
Comentábamos en una de las clases pasadas que Jesús en su primera venida vino como ese cordero, vino a llamarnos al arrepentimiento, pero en su segunda venida va a venir a implantar su reino, el reino milenial. Y dice, por tanto también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos se lo espera. ¿Sí? Bueno, pues dentro de esto, de este contexto, pues está esta escritura. Y no es algo ligero, es algo pues que Dios nos llama a estar atentos. Vamos a otra escritura, segunda de Pedro 3, 9 al 10. Dice la escritura, el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Fíjate lo que dice la escritura, ¿no? Que Él vendrá, dice, como ladrón en la noche. Y como les decía, Él viene a implantar su reino. Y dice que Él no tarda en cumplir sus promesas, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Él sigue llamándonos, hermano, a que nos volvamos a Él. En 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 2, dice la escritura, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Y vuelve de nuevo a repetir este patrón, ¿no? Ladrón en la noche. Así va a venir. ¿Sí? Y digo, bueno, pues ¿cómo le entendemos a esto? ¿Cómo le entenderíamos? ¿Sí? Había algo en el templo, en el tabernáculo. Estaba el altar del sacrificio. El tabernáculo era un lugar así grande, cercado, donde la puerta para entrar al templo, al lugar de adoración, estaba cerrada, pero al entrar lo primero que encontrabas era el altar del sacrificio. No voy a abundar mucho acerca de esto, pero en el altar del sacrificio se quemaba la ofrenda. Los animales que eran llevados para el sacrificio se quemaban ahí para ofrecérselo a Dios, así como su grosura y todo lo que tenía el animal. Eso lo podemos encontrar en el Viejo Testamento, en el libro de Levíticos. Pero el fuego para quemar esos animales o esa ofrenda no la había hecho el hombre, era fuego que había sido provisto del cielo por Dios para que el sacrificio fuera puro, limpio. Y ese fuego, según la ordenanza, no debía de apagarse nunca, debía de mantenerse encendido. Imagínate eso. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 6, 12 al 13. Dice, el fuego del altar no deberá de apagarse nunca, sino que todos los días el sacerdote le echará leña
acomodará el holocausto sobre el fuego y quemará sobre el altar la grasa de los sacrificios de paz. El fuego del altar deberá mantenerse siempre encendido y nunca deberá apagarse. Imagínate eso, ¿no? El fuego debería de estar ardiendo continuamente. Y por ahí leemos, algunos hemos leído por ahí Levítico 10, donde dice que los hijos de Aarón habían llevado y ofrecido fuego extraño. Ese fuego extraño, pues era un fuego que ellos habían traído para prender, porque seguramente se les apagó. Y ellos murieron en el acto. Levíticos 10, por ahí te das un tiempo para leer. Entonces, el asunto era ese: cómo mantener el fuego ardiendo día y noche. Eran dos elementos: el altar del sacrificio, ¿sí?, y la menorá, el candelabro, la lámpara que estaba adentro en el lugar santo. Bueno, entonces habían hecho turnos, ¿sí? Había sacerdotes que servían en la noche, cuya misión era cuidar que ese fuego no se apagara, como dice la Escritura, ¿sí? Deberían ellos de echarle leña y mantener ese fuego encendido. Pero muchas veces, o algunas veces, ellos se quedaban dormidos. Y entonces había una supervisión. El capitán de la guardia o el sumo sacerdote hacía una visita sorpresa a cualquier hora de la noche para checar que estuvieran atentos a mantener ese fuego. Dice el Salmo 134, en el verso 1, dice: mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Este salmo nos reafirma esto, ¿no? Que había turnos en las noches. ¿Qué hacían en la noche? Pues mantener el fuego encendido. Esto históricamente está registrado, también en la cultura judía está registrado. Y dice ahí un comentario: el capitán del templo visitaba cada puesto de guardia con antorcha. Si encontraba a alguien dormido, lo golpeaba con un palo y tenía autoridad para quemar su túnica. Y si alguien preguntaba: ¿qué es ese ruido? Es un levita golpeado porque lo hallaron dormido. Imagínate. El sacerdote podía cavar corriendo por la ciudad, desnudo, con la túnica ardiendo, la túnica blanca, ¿sí?, con la túnica ardiendo. ¿Y qué nos dice la Escritura? Velad, porque no sabemos a qué horas el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? ¿Sí? Que velemos, que estemos atentos a ese fuego del altar. ¿Cuál es ese fuego del altar? ¿Sí? Entonces, dice la Escritura, para reforzar esto, dice en Apocalipsis 3, del 2 al 5. Apocalipsis 3, del 2 al 5 dice: mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios.
haz memoria de lo que has recibido y oído, y ponlo en práctica, y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Pero, a ver, dice aquí la escritura. Dice, pero acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Si vemos esto, no es una metáfora ligera. Jesús nos está diciendo que Él va a venir como ladrón en la noche y quiere hallarnos vestidos, fieles, caminando en su enseñanza, en su palabra. No está diciendo que va a venir un asaltante celestial a esa hora. Más bien es Él el que viene en la noche. Y así va a ser su venida, hermano. Por eso debemos de estar atentos y despiertos, obedientes a su palabra, fieles. Compartían ahorita en la Santa Cena, ¿no? ¿Quién podrá contra nosotros? ¿Sí? ¿O qué dificultades nos pueden alejar de Dios? Si estamos con Él, nadie nos puede alejar de Dios o separar de Él. Podemos vivir confiados porque estamos haciendo su voluntad y tenemos una comunión diaria. Y nos alimentamos de ese pan de vida que es su palabra. Dice la Escritura en Apocalipsis 16:15, dice, miren, yo vengo como un ladrón, bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas, no sea que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. ¿Qué lenguaje está utilizando? Algo muy sencillo para su época. Estaba haciendo ese comparativo con el sacerdote que en la noche estaba vigilando el fuego. Y nos dice que él viene como un supervisor, como alguien que viene a checar, a revisar. Dice, y bienaventurados, supremamente dichosos, quiere decir bienaventurados. Supremamente dichosos, los que se mantengan despiertos y atentos y conserven sus ropas, su vestidura blanca. No sea que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. Lo que le pasaba al sacerdote, que lo encontraban dormido. El capitán podía agarrar el fuego de ahí del altar y con una pala ponerla abajo de su túnica, para que cuando esto ardiera, él salía corriendo y desnudo. Imagínate, se te quema la túnica. Y eso es lo que dice la Escritura, que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. Jesús se presenta
como el que inspecciona. Le decía, no se trata de un asaltante celestial. Y podemos decir, bueno, esto es el Viejo Testamento, es Apocalipsis, algo que va a pasar. En el primer libro de Samuel, en el Viejo Testamento, en el capítulo 3, Dios le hablaba a Elí, el sumo sacerdote, y él se quedaba dormido, pero el joven Samuel escuchaba la voz de Dios. Y eso lo podemos ver ahí en el capítulo 3. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta es estar vestidos y despiertos, fieles, y no terminar desnudos y avergonzados. Y dice Jesús que Él es su Padre y de sus santos ángeles. Es lo que dice la Escritura. Y a veces, hermano, podemos pensar, cuando leemos eso del Apocalipsis de las 7 iglesias, podemos pensar, es que yo soy de la iglesia de Filadelfia. Pues una iglesia fiel, una iglesia que estaba bien y todo, pero no, podemos estarnos engañando. Me decía un hermano en la mañana, es que yo estoy seguro que me voy con Dios. ¿De veras? ¿De veras, hermano? Más bien Dios es el que ve mis acciones. Estos hombres, por ejemplo, la iglesia de Efeso tenía doctrina, pero perdió el amor. La Odisea se creía rica, pero estaba desnuda. No se trata de cómo yo me veo, sino cómo Dios me ve. Que Él me halle despierto y fiel, obediente. En el capítulo siguiente, creo que ese ya no lo tenemos, ¿no? En el capítulo siguiente, en Mateo 25, del 11 al 13, Mateo 25, del 11 al 13, está la parábola de las 10 vírgenes. Muchos de nosotros la hemos leído. Y dice la Escritura en el verso 11 al 13, dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, Adonai, Adonai, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Estas mujeres tenían lámpara, pero no tenían aceite. ¿Qué es la lámpara? Dice la Escritura en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra es la lámpara, hermano. Podemos tener palabra, pero ¿qué tal nuestra obediencia? ¿Qué tal nuestra obediencia? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Es que yo servía en el grupo de mujeres o en el grupo de alabanza, hacía esto y lo otro. Y Dios nos dirá, no te conozco, no sé quién eres. Y nuevamente la cuestión es que nos hallen fieles y obedientes. ¿Sí? Entonces, dice que estas mujeres tenían palabra, pero no tenían aceite. No tenían
ese aceite refinado que sirve para encender la lámpara. ¿Y ese aceite de dónde lo obtenemos, hermano? Ese aceite lo obtenemos en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, de sufrimiento, donde nuestra fe es probada, donde Dios ve qué hay en nuestro corazón, de qué estamos hechos. Ahí es donde obtenemos el aceite. Cuando hay un problema fuerte, una situación, reniego a Dios, digo, Dios, ¿por qué me mandas esto? O soy obediente y sumiso y digo, gracias Dios, como dijera Job, tú me lo diste, tú me lo quitas. Así es como se obtiene, hermano, obediencia, obediencia. En Tito 1:16, Tito 1:16, dice la Escritura, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios. Podemos conocer la Biblia, conocer un libro, conocer esto, y a veces decimos, no, pues yo sé más que tú y conozco esto, y has leído esto y lo otro y todo, pero dice la Escritura, pero con los hechos lo niegan. Hermano, debemos de ver nuestra vida delante de Dios. Debemos de cambiar nuestra actitud, transformarnos a través del aprendizaje de su palabra. En 1 de Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? Entonces, hermano, de lo que se trata es de aprender y de practicar, de cuidar nuestra vestidura que Dios nos ha dado a través de ese bautismo. Cada uno de nosotros entramos por la puerta que es Cristo, llegamos al altar del sacrificio, después fuimos lavados a través del bautismo, después fuimos vestidos con esa túnica blanca, fuimos ungidos con ese aceite y luego fuimos expiados, perdonados. Todo lo que Dios ha estado haciendo con nosotros, descuidar nuestra salvación, descuidar nuestra fidelidad con Dios, pues es eso, hermano. Estar fiel, estar atento, porque no sabemos, dice, vendré a ustedes como un ladrón en la noche. Y hoy la sociedad, la época en que vivimos nos distrae mucho. El TikTok, las redes sociales, las cosas que a veces no es para algo bueno, nos distraen. Debemos de estar atentos también a su palabra. Debemos de estar atentos a lo que Dios nos enseña. Pues de esa manera vamos a cuidar nuestras vestiduras, y Él dice que nos vaya fieles, despiertos. Por eso es que la Escritura llama a que estemos despiertos, atentos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Es bueno? ¿Es malo?
Y pensaba yo en esta semana, pues, por ahí hemos leído la profecía de Daniel, donde dice que está la estatua, ¿no? Con la cabeza de oro, que era el reino babilónico, y después el pectoral, que era ¿cómo se llama? La cultura medo-persa. Después seguía el bronce, que era la cultura griega. Después seguían los romanos, que eran las piernas, la corintia y la otra, no recuerdo bien su nombre. Pero después de eso vienen los dedos, que son una mezcla de fierro con barro. En 1917 empezó esa época de los dedos, cuando se acabó el dominio romano y empezó algo que ellos crearon, que es la República. ¿Qué somos nosotros hoy? República Mexicana, ¿no? Se creó la democracia y la república. Esos son los dedos. Son los dedos. ¿En qué parte estamos? Ya después de eso dice que viene la gran roca y derriba todo, ¿no? Jesús. ¿Qué nos falta, hermano? Ponte a pensar. Estamos cerca, cada día más cerca. ¿Sí? Estemos atentos, estemos vigilantes, estemos despiertos. Pues de esa manera podemos darle la gloria a Dios. A Él sea la gloria.